Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en un episodio más de UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios, qué gusto que están con nosotros a través de las plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT y por supuesto también en radio.ujat.mx. Como saben, tenemos muchos contenidos, uno de ellos es Conecta Ciencia. Por aquí les vamos a dejar el link para que puedan ir a ver todos los contenidos que tenemos y otros más. Y bueno, como saben, en ese programa tenemos invitados de lujo y en esa ocasión estamos muy congratulados de que nos acompañe una gran investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y bueno, doctora, qué gusto que nos pueda acompañar. Me refiero a la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Hola, Adrián. No, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo el haberme considerado para tu programa. Y bueno, pues aquí con todo el gusto y muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Ya habíamos coincidido anteriormente, ¿verdad? En algunas actividades sobre ciencia, también jóvenes investigadores sobre todo, ¿no? Sí, hace algunos años. Apenitas, ayer. Algunos años atrás, sí, así es, Adrián. Y siguen este mismo camino que es importante, ¿no? La ciencia, la investigación. Sí, considero, Adrián, que, cuando hablamos de ciencia, es una carrera, es una forma de vida, considero, y que es fascinante, es maravillosa, ¿no? Puedes literalmente dedicarte a descubrir cosas nuevas, a tratar de inventar en cierta forma cosas nuevas, y la verdad es que es una carrera muy interesante, muy bonita sobre todo, y muy gratificante también, ¿no? Así es. Sí. Tanto los logros académicos como también personales, ¿no? Y los viajes que se pueden lograr también. Claro, sí, definitivamente, y te da la oportunidad por también de conocer mucha gente, ¿sabes? Y yo creo que esa es la parte más interesante, porque independientemente de esa parte científica, considero que te puede dar la oportunidad de conocer desde estudiantes, ¿no? De licenciatura o jóvenes que pudieran estar interesados en la ciencia, pues hasta grandes investigadores, ¿no? Y por supuesto, en la rama en la que estoy, pues conocer productores, ¿no? En este caso, donde yo estoy, de rumiantes o otros investigadores de otras disciplinas. Entonces, honestamente, la parte humana, ¿no? La parte de las relaciones humanas, yo considero que esa es una parte, pues, de la que te llevas finalmente, ¿no? Así es. Sí. La que nos va a permitir conocerla. Hablando de conocerla, voy a leer un poquito su semblanza para que sepamos también su trayectoria. Claro, Adrián. Quien es médico veterinario zootecnista, maestra en producción animal tropical. Así es. Opción salud animal, doctora en ciencias agropecuarias. Sí. Por la Facultad Adrián. de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, ¿verdad? En la UADY. Sí. Es Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Medicina Veterinaria, exactamente ahí. Y también cuenta con un postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica Marie Curie Actions de la Escuela Veterinaria Nacional de Toulouse, Francia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le fue por allá, doctora? ¡Wow! Súper. Fue una experiencia maravillosa porque fue literalmente mi oportunidad, después de haber terminado el doctorado, cuando las incertidumbres te agobian. Entonces tuve la maravillosa fortuna de que me invitaran a participar en un proyecto que estaba relacionado con el control de nematos gastroentéricos, ¿no? Entonces me invitan y la verdad me fue muy bien, yo muy concentrada, sobre todo lo que te decía, ¿no? La oportunidad de conocer otros lugares, claro, viajar, pero también conocer muchas personas, ¿no? Y entonces ahí es donde te vas haciendo igual de otra forma de ver las cosas y de otra visión. Y bueno, finalmente al salir del país, pues eso también te da te forja, ¿no? Porque tienes que aprender desde, por ejemplo, el francés, ¿no? O si llegas con un inglés no muy bueno, pero también tienes que aprender la lengua del lugar, ¿no? Claro. Para poder, pues, aunque sea medio integrarte, ¿no? Porque no del todo, en un año es un poco complicado, pero bueno, la verdad me fue muy bien y fue una experiencia
súper que espero que todos pudieran vivir. Esperemos que sí. Bueno, una de ellas, de esta forma, es la ciencia. Sí, Y que claro. aquí seguimos invitando, ¿no?, a toda la audiencia, también Sí. estudiantes, personas que se dedican al sector productivo, pues aquí Sí. pueden encontrar una herramienta muy importante para su desarrollo. Claro. Sigo leyendo su trayectoria, doctora. Sí, Profesor Andrea. investigador de la DACA UJAT a partir del 2010, ¿verdad? Así es. También desde el 2013 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 1. Ese mismo año y hasta la fecha es también parte del Sistema Estatal de Investigadores, cuenta con un reconocimiento del perfil PRODEP, es miembro del Cuerpo Académico Producción de Rumiantes, grado consolidado, certificada en parasitología animal desde el 2012 hasta la fecha. Recibió reconocimiento al mérito académico en el 2021. Es mentora certificada en el programa de mujeres y niñas en carreras en STEM por el British Council y también es miembro del Comité de Certificación en Parasitología Animal por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia AC, donde actualmente es coordinadora. También es integrante vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios AC. Fue encargada del despacho de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la DACA de 2018 al 2020. Fue integrante del núcleo básico de la maestría en producción animal tropical, en el que fungió como coordinadora en el 2017. Y otras cosas más. Sí. Muchísimas cosas más, doctoras, que ha Sí. realizado. Y pues vamos a hablar precisamente de algo muy, muy interesante, que como escuchamos es veterinaria, zootecnia, cuestiones de productores que aquí en Sí. Tabasco son primordiales para el desarrollo, ¿verdad? Por supuesto. Es una de las vocaciones naturales del estado de Tabasco, ¿no? La producción, pues, ya sea de bovinos principalmente, Sí. bueno, todos lo sabemos, pero bueno, también podríamos mencionar acuacultura y algunas cosas, pero específicamente yo estoy en el área de producción de rumiantes, específicamente, ¿no? Donde encontramos a los bovinos, a los ovinos, que son los carneros también, como se les conoce, y bueno, últimamente, ni tan últimamente, pero bueno, hemos estado trabajando con algo de búfalos, ¿no? Entonces, la verdad es que el estado de Tabasco tiene esa gran vocación y hay muchas personas que están dedicadas a la producción de proteína de origen animal a partir de esos sistemas de producción. Entonces, bueno, yo considero que Tabasco tiene un gran futuro respecto a esto. Bueno, de hecho lo ha tenido desde hace muchos años. Y precisamente vamos a platicar sobre la salud del búfalo de agua. Sí. Que es un tema muy interesante, pero antes de esto vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción. No se vayan, amigos, estamos iniciando en UJAT Conciencia. La salud del búfalo de agua. El búfalo de agua, Bubalus bubalis, es un bóvido originario del sudeste asiático. Actualmente se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico y ha sido introducido en diferentes lugares. El apelativo de búfalo de agua procede de su preferencia por las áreas encharcadas o pantanosas, donde se sumerge parcialmente y camina sobre el lodo del fondo sin dificultad, gracias a sus anchas pezuñas que le impiden hundirse en exceso. En este sentido, el proyecto Prevalencia y Factores de Riesgo Asociados a Enfermedades Infecciosas en Búfalos de Agua, Bubalus bubalis, del sureste mexicano, tiene como objetivo determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a las principales enfermedades infecciosas y zoonóticas en búfalos de agua en unidades de producción bufalinas, UPB, de Campeche, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. La finalidad es conocer la situación zoosanitaria que permite ampliar la información existente en torno al manejo sanitario y epidemiológico de los búfalos, así como contribuir con sugerencias y medidas necesarias para su identificación, tenencia, manejo y transporte en los diferentes sistemas de producción existentes en México, enfocándose en la necesidad de crear una normativa en cuanto a su producción y reproducción. Además,
Es un estudio epidemiológico que incluirá búfalos de agua de distintas edades en los sistemas de producción bufalino y búfalo bovino de los estados ya mencionados. Las enfermedades a estudiar son leptospirosis, anaplasmosis, babesiosis, trypanosomiasis, neosporosis y toxoplasmosis. Se colectarán muestras sanguíneas para realizar, mediante técnicas moleculares e inmunológicas, el diagnóstico. Adicionalmente, se realizarán estudios parasitológicos de ectoparásitos y endoparásitos. Pues vamos a conocerlo un poquito más y nuevamente bienvenida, doctora. Gracias, Adrián, muchas gracias. Bueno, ¿qué te puedo comentar? El búfalo. Honestamente, te voy a hacer un poco de la historia, ¿no? Al menos cómo nosotros incursionamos. En el 2013, más o menos, a un compañero nos dice, ¿saben qué? ¿Qué creen? En Veracruz hay búfalos. Y todo el mundo así como que, ¿y qué onda? O sea, porque nunca ninguno de nosotros había tenido contacto con ellos. Y a ellos, pues, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto. Tú ves la parte de nutrición, tu reproducción. A mí me tocó la parte sanitaria, específicamente de parásitos, y otro compañero iba a ver en otras cuestiones, ¿no? Entonces, ese fue el momento en el que nadie conocía al búfalo, y me empiezo a descubrir, ¿no? Sí, lo claro. que a lo mejor nunca en la vida me hubiera imaginado. Entonces, bueno, te comento, el búfalo de agua es un rumiante, es hermano pariente de los bovinos, de hecho es un bovino, y el búfalo de agua actualmente está teniendo vamos a llamarle un boom en el crecimiento de las poblaciones, porque resulta que el búfalo tiene una gran adaptación a condiciones climáticas, ¿ok? Por ejemplo, temperatura, a la humedad, a condiciones tropicales, en este caso vamos a hablar específicamente. El búfalo de agua tiene la característica, bueno, tiene el nombrecito de agua, pero resulta ser que el búfalo, uno de sus hábitats, mejores hábitats donde puede estar, es donde hay precisamente agua, precisamente donde hay pantanos, justamente, y donde él puede, además, bueno, se refresca con esa agua, pero también he escuchado por allá que también puede consumir algunas plantas que son acuáticas, ¿no? Entonces, el búfalo de agua es originario de Asia, ¿ok? Y bueno, hay diferentes razas que se pueden distinguir. Claro que cuando alguien piensa en un búfalo, o sea, es negro, con cuernos, enorme, exactamente. Lleno de pelaje, ¿no? No tanto. Bueno, el búfalo de agua al que yo me estoy refiriendo es un búfalo no tan peludo, o sea, no tiene tanto pelo, ¿no? Y tiene más bien como zonas desprovistas de pelo en la parte superior del lomo. Pero no es el búfalo ese que tú estás imaginando, ¿no? Sí, el que está en Norteamérica, ¿no? Exacto. El grandote. No, fíjate que ese es otro bóvido, y ese específicamente es, el que está más adaptado a las condiciones que tenemos aquí del trópico, ¿no? Y bueno, ¿qué más te puedo comentar del búfalo? Su introducción a Tabasco, ¿a partir de cuándo inició? Bien. Hasta donde he entendido, el búfalo ya lleva desde el 92 que los introdujeron, no precisamente a Tabasco, sino al país. Mire. Entonces, la cuestión es que por cuestiones sanitarias, o sea, al tratarse de un animal exótico, y un animal exótico es un animal que no es de la zona, por ejemplo. Nativo, ¿no? Exactamente, exacto. O nativo o endémico, bueno, en este caso también se le puede denominar un animal exótico, ¿no? Entonces, este animal lo traen y por disposiciones oficiales se dice, no, tú no puedes permitir que estos animales lleguen a una población, por ejemplo, donde no sabes qué enfermedades vas a llevar a ese lugar, claro, por traer a una especie que no es nativa, ¿no? Entonces, desde el 92 se introducen al búfalo, pero se quedan confinados, ¿ok? En una región, creo que por Belice se quedan confinados, y después de más de
no sé, 20 años, esos búfalos resulta ser que los liberan, vamos a decir liberar entre comillas, para que empieza ya el proceso de pues ya poder introducirlos después de que se dieron cuenta que a lo mejor no tenía enfermedades que pudieran poner en riesgo a la población, exacto, a todas las especies animales, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Sí, por claro. enfermedades zoonóticas. Entonces, bueno, fue en el 92. Entonces, en Tabasco, pues ha sido gradual la introducción de esos animales, ¿no? Entonces, yo estoy casi, podría decir, no sé, más o menos entre 13, 14 años que empiezan algunos productores a adquirir algunos búfalos, claro, con tiento, tranquilamente, no haciendo una invasión, ¿no? Y se van dando cuenta de los beneficios que eso les aporta a sus sistemas de producción, al meter a los búfalos en los lugares donde, por ejemplo, el bovino, pues no podría estar, ¿no? Entonces, ese es los beneficios, ¿no? Con el búfalo. Nos hablaba de las condiciones sanitarias para poderlos tener, ¿no? También las condiciones propicias para que ellos puedan estar. Claro. ¿Cuáles son esas, doctora? ¿Nos puede recordar también un poco? Sí, claro. Bueno, en realidad, cuando hablamos del tema sanitario o de sanidad, pues es muy importante considerar que al ser un animal introducido, ¿okay? Tú tienes normalmente una población de animales que ya les dije, ¿no? Bovinos, ovinos y otras especies, ¿no? Aves, todas las especies. Y estas especies animales ya están adaptadas al medio, ya tienen contacto con patógenos, con virus, con bacterias, con parásitos, y digamos que esos animales ya tienen una adaptación al medio y a todos los patógenos que estén presentes. Entonces, cuando el búfalo entra, puede ser que el búfalo funcione como un, vamos a llamarle, ¿un vector? Más que un vector, como un reservorio de ciertas enfermedades que a lo mejor él no va a manifestar, pero los otros animales pudiera ser que sí manifiesten. Entonces, bueno, esa es una de las partes principales, ¿no? Que hay que considerar respecto a la salud y a la introducción de una nueva especie en un hábitat o en una zona o en una región o incluso en el país, ¿no? De ahí la importancia de conocer qué es lo que pasa con el búfalo, o sea, cómo es su comportamiento bajo estos sistemas de producción, bajo estas condiciones medioambientales. Y quiero mencionarte que no solo en Tabasco hay búfalos, o sea, según reportes que sabemos, hay búfalos en 29 estados exacto, pero es en el sureste donde se ha dado un boom en esa producción. Entonces, bueno, ¿por qué en el sureste? Bueno, porque seguramente en el sureste están las condiciones propicias, pero eso no quiere decir que el búfalo no se pudiera adaptar, por ejemplo, a otras condiciones medioambientales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en el trópico, aquí en el sureste, pues, ¿qué lo favorece? Pues justamente esa presencia de zonas con agua, zonas, vamos a llamarle, que pudieran tener lagunas o donde pantanos, exactamente, donde el búfalo pudiera estar aprovechando los recursos que, por ejemplo, los bovinos o los ovinos no pueden aprovechar. Normalmente. Exacto. ¿Cómo se relaciona su área de conocimiento, pues en realidad, en conocer a los búfalos de aquí del estado, ¿no, doctor? Sí, claro. Bien, con el primer trabajo que te comenté hace un ratito, que nosotros, nuestra intención era precisamente esa, ¿no? Conocer qué era lo que estaba pasando con esos búfalos de esa región a la cual fuimos, que fue justamente en Veracruz, ¿no? Donde fue, digamos que en ese lugar, consideres donde empezó a haber mayor población de búfalos de Veracruz. Entonces, cuando comenzamos con eso, pues las preguntas clásicas, y de acuerdo con la experiencia que yo tenía del trabajo con borregos o con ovinos y un poco con bovinos, pues bueno, ¿y qué pasa con los parásitos del búfalo? ¿Qué parásitos tiene? Ya está aquí, pero ¿qué parásitos son los que lo afectan? ¿Será que son los mismos de los bovinos o no? ¿O será que comparte algunos parásitos con los borregos, con los perros, con los caballos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú estás trayendo un animal que está siendo introducido y seguramente va a tener contacto con esos parásitos de los animales que están acá. Entonces, bueno, ahí es donde empieza la aventura, ¿no? Empezamos a trabajar primero agarrando a puras búfalas hembras. Bueno, quiero contarles algo que esa me parece fascinante.
La primera vez que fuimos, ya sabes, todos jóvenes, felices, vamos a ver búfalos, en cierta forma con un poco de miedo, y nos toca ir a un rancho que tenía a los búfalos en libertad. Entonces, fascinante. Había que pasar como con un río en una lancha y bueno, llegamos y nosotros teníamos en mente, como con borregos, se podría hacer 100 animales en un día y te sacas muestras y haces todo y perfecto, ¿no? Pero los animales no corren, están ahí. Pero cuando hablábamos de búfalo y nuestra inexperiencia y nuestra juventud, no, pues vamos a muestrear 100 búfalos. ¡Mentira! Ese primer día muestreamos 28. Todo el día, muertos de calor, de sudor. ¿Por qué? Porque obviamente era una especie que ninguno de nosotros había manejado. Los animales fueron, bueno, dentro de lo que cabe, o sea, pudimos hacer cosas interesantes con ellos y bueno, fue con esos animales que empezamos a estudiar justamente esos parásitos internos que tenían. Estuvimos en 5 ranchos y ahí fue donde empezamos a estudiar pues la parasitología, ¿no? Animal, específicamente. Entonces, bueno, su experiencia ahí, aparte, está muy interesante porque comprendieron también el comportamiento de los animales, ¿no? Por ahí hay registro de que son salvajes, pero sí se adaptan al cuidado, a la crianza, sí, ¿no? O sea, después de eso, de verdad, yo enamorada de la especie animal, diciendo, qué bonitos animales. Honestamente, sí imponen, claro, yo chiquitita y tremendos animalones, ¿no? Pero honestamente son unos animales dóciles, son unos animales que con un temperamento tranquilo, ¿no? Y definitivamente para trabajar con ellos son una belleza. Obviamente imponen, son muy grandotes, te tienes que cuidar, ¿no? O sea, obviamente, sí. Pero como especie es una especie muy noble, honestamente, lo que me ha tocado a mí trabajar con ellos, ¿no? Claro, sí. Y en la parte de los resultados, ¿qué fueron encontrando en estos análisis, doctora? Bueno, mira, en realidad, pues la literatura decía, no, pues son totalmente, bueno, no totalmente, sino son resistentes a enfermedades y a parásitos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ese primer estudio y en ese primer estudio, pues encontramos que tenían parásitos internos igual que los bovinos, ¿correcto? Pero obviamente aquí lo interesante es que al igual que los bovinos, perdón que lo compare con bovinos, sí. Pero bueno. Sí, es que son parecidos, ¿no? Bueno, son de la misma familia, sí. No deberían compararse porque ellos tienen fisiológica y anatómicamente son diferentes en algunos aspectos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, en las búfalas hembras o las mamás se encuentran algunos parásitos internos, ¿ok? Que pueden ser transmitidos, por ejemplo, al bufalito a través de la leche, ¿correcto? Y es en el bufalito donde tú pudieras encontrar algunos problemas parasitarios originados por la mamá que es la que tiene, en ese caso, este parásito, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes. Obviamente también algo muy interesante es que los bufalitos o las crías de las hembras, pues obviamente van a tener menor, vamos a llamarle resistencia o van a nacer con una inmunidad diferente que los adultos. Y bueno, en los bufalitos pues podemos encontrar mayor cantidad de parásitos que en los animales adultos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esas son condiciones interesantes. Algo que yo quiero comentar también dentro de todos esos resultados es que, por ejemplo, definitivamente va a variar mucho dependiendo del rancho o de la explotación de la cual estemos hablando, ¿no? Y entonces esto va a ser diferente para cada unidad productiva, no va a ser lo mismo un rancho bufalero que tiene a las búfalas pastoreando, por ejemplo, en un pasto forraje, o forraje, exacto, o a un rancho que tiene a los animales pastoreando en un acahual o vamos a decir, en vegetación nativa, ¿no? Ahí vas a encontrar diferentes, digamos, poblaciones parasitarias posiblemente, pero lo que sí es un hecho y algo muy importante es que la cantidad de parásitos que van a tener, pues obviamente puede ser menor dependiendo del manejo que se le den a esos animales bajo esos sistemas de producción
Ese es el reto también al cual ustedes se van a ir enfrentando, ¿no? En las siguientes etapas del proyecto. Claro, claro. Mira, de hecho quiero comentarte algo, que este proyecto, el que se inició este año, en el 2022, y quisiera comentarte cómo surge. Porque, bueno, yo venía trabajando desde hace pues como unos 10 años en el tema de los nematos gastroentéricos, pero resulta ser que hay una doctora que está en la Universidad Veracruzana, y esta doctora también ha estado trabajando con los búfalos, ¿no? Ella es la doctora Dora Romero Salas, de la Universidad Veracruzana, de la Salud, Facultad de doctora. Veterinaria, y cierto día me habla y me dice: Nadia, yo sé que tú estás trabajando con búfalos en Tabasco y específicamente cuestiones de parásitos. Sí. Oye, yo estoy trabajando también con parásitos, pero mi especialidad son los hemoparásitos o parásitos protozoarios, que son diferentes a los que yo estudio. Y dice: oye, ¿y por qué no hacemos algo juntas? Y yo: sí, dale, vamos a hacerlo. Y entonces ahí comienza el proyecto. Mira, vamos a abarcar el sureste del país, porque es nuestra zona de influencia, ¿no? En mi caso, Yucatán y Campeche, y la doctora de Veracruz y de Oaxaca, ¿no? Entonces ahí nace el proyecto, originado por todas esas cosas que habíamos hecho previamente entre las dos, y bueno, aquí es donde surge una nueva aventura que ya iniciamos y que es justamente la que vamos a iniciar. A raíz de esa interacción que tuvimos, pues nos platicamos literalmente qué partes podíamos hacer cada una de nosotras, y fue ahí donde comenzamos, ¿no? Entonces, específicamente es tratar, bueno, no es tratar, sino es hacer, quiero comentarles que este proyecto, la doctora Dora lo lanza para que un joven hiciera sus estudios de postdoctorado. Entonces, afortunadamente, hay una persona que está dedicada a trabajar con los búfalos. Entonces, ¿cómo la colaboración o qué es lo que hacemos? Bueno, ya hemos visitado los ranchos del estado de Campeche y del estado de Tabasco, y esas colaboraciones consisten en, pues, obviamente ir al rancho, hacer todo el trabajo de campo. Una vez que se colectan las muestras que se necesitan de cada unidad productiva, bueno, estas muestras en este momento se están procesando justamente en la Universidad Veracruzana, donde ellos tienen, pues, vamos a decir, el equipo y pues el personal también para poder hacer las pruebas diagnósticas para determinar algunas enfermedades parasitarias de los búfalos. Estamos hablando de hemoparásitos específicamente. Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca? Bueno, específicamente a mí me toca ver la parte de parásitos, pero gastroentéricos, y bueno, es la parte que yo desarrollo en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, pues con la ayuda de muchos alumnos que siempre llegan, que cuando se corre la voz de que hay heces de búfalo, todos van a ver y están allá también atentos y interesados en aprender de la especie, y eso es algo muy, muy padre. Y también quiero comentarte, Adrián, que en este proyecto está también participando la Universidad de Antioquia, Colombia, donde ahí está otra mujer, que es la doctora Jenny Giovanna Chaparro Gutiérrez, y ella es especialista en garrapatas, ¿no? En ectoparásitos. Entonces ella es quien se está encargando también de esa parte de los ectoparásitos, y bueno, o sea, hay una colaboración muy fuerte con ella, que es la que está encargándose de apoyar con esa sección de las garrapatas, ¿no? Entonces, bueno, ahí cada una pone pues algo de su expertise, ¿no? Y de la experiencia para poder trabajar con todas las muestras de los 4 estados que va a abarcar el proyecto. Claro. Es interesante también, doctora, usted nos mencionaba que es parte del proyecto STEAM, y cómo también tiene relación con lo que usted está desarrollando ahorita. De puras mujeres. Sí. Bueno, en realidad se ha hecho, pues nos encontramos en el camino, ¿no? Realmente ha sido una forma natural y bueno, sí, vamos a decir, está la doctora Dora, yo y la doctora Jenny, pero también hay otras doctoras que están de otras instituciones, y también tenemos la colaboración. De hecho, el joven
que está haciendo digamos, nos está ayudando con esta parte. De hecho, él es el responsable literal del proyecto. Él, pues, es un varón que también nos está ayudando, pero sí es muy bonito, ¿no? Que entre mujeres podamos trabajar y podamos colaborar para, pues, sobre todo con unos animales tan grandes, ¿no? Poder hacer cosas interesantes, sí. Y sí recibimos ayuda de varones, por supuesto. Eso es importante. Solita es imposible. Y bueno, doctora, de esos resultados, ¿nos puede platicar si ya han tenido algún avance, algo que nos pueda mencionar ya para ir conociendo también? Claro, bueno, en realidad ya hemos hecho la fase de colecta primero de datos y obviamente de muestras, y esta parte que es la que toca de Campeche y Tabasco, la fase de colecta ya está hecha, la de campo está lista, ¿no? Ahora lo que se está haciendo y se están corriendo ahorita son justamente las pruebas inmunológicas y de biología molecular, que son las que van a servir para detectar la presencia de cuando menos 5 diferentes tipos de enfermedades que pudieran tener o de patógenos que pudieran tener estos animales, ¿no? Entonces, en este momento, como tal, esos resultados todavía no están procesados, o sea, se están haciendo los estudios de laboratorio, y porque hay algunos detalles que se tienen que afinar, ¿no? Porque al ser la especie búfalos diferente, hay algunas cuestiones en el laboratorio que se tienen que afinar específicas para la especie animal de la que estemos hablando, ¿no? Claro. Pero en la parte de nemátodos gastroentéricos, que es la parte la que yo he hecho, pues esa, digamos que es una parte un poquito más rápida porque se procesan las muestras en el momento que se están obteniendo. O sea, no las puedes dejar para después, porque son justamente las heces de esos animales que luego son las que procesamos nosotros en el laboratorio, y es ahí donde podemos decir el estatus vamos a llamarle parasitario, de parásitos internos de esos búfalos en el momento en el que se fue a obtener la muestra. Entonces, te comento de forma general, como se hicieron muestreos en búfalas adultas, entonces algo muy interesante que quisiera mencionar, con la reserva del caso, porque pues todavía nos falta trabajar con las otras dos especies y este solo es un muestreo, es que tanto en Tabasco como en Campeche, las poblaciones que encontré de nemátodos gastroentéricos no van, por ejemplo, de los 300 animales que se muestrearon en el estado de Campeche, únicamente hablamos de un 20% de animales que sí tuvieron nemátodos gastroentéricos. Entonces, bueno, eso es interesante porque estamos hablando de animales adultos. Y lo mismo pasó en Tabasco, cosa que yo no me esperaba. Yo pensaba que iba a tener más cargas o más animales parasitados en Tabasco que en Campeche, pero bueno, aquí hay algunas cosas y que tengo que mencionar, que ojalá que pudiéramos seguir trabajando con esos ranchos y con esas poblaciones parasitarias, y ojalá que tuviéramos siguiéramos teniendo el apoyo de los productores, que eso es sumamente importante. Sin ellos esto no se lleva a cabo, para poder hacer justamente trabajos de seguimientos o trabajos epidemiológicos y de la descripción de la ecología de estas poblaciones parasitarias en estos animales que están en estos dos estados, ¿no? Entonces, les digo, de forma general, esa es la información respecto a nemátodos gastroentéricos. Y también les puedo comentar que respecto a ectoparásitos o garrapatas, pues en realidad la cantidad de ectoparásitos y garrapatas en estos dos grupos de animales ha sido muy baja. Estamos hablando que será de un 5% de la población muestreada que puede tener estos ectoparásitos, lo cual es algo interesante, ¿no? Para esta especie. Es muy importante la relación que se tiene con los productores, pues son quienes ellos proveen la materia para que ustedes puedan estudiarla, ¿no? ¿Cómo es esa interacción con ellos? Excelente. O sea, no puedo estar más que agradecida con los productores, y finalmente con ellos pues uno tiene un compromiso enorme, ¿no? O sea, por supuesto, invitarlos a participar y a colaborar, pero no solo eso, también darles los resultados que ellos necesitan, ¿no? Y la verdad es que es una relación excelente.
tengo que decirlo, y eso es una fortuna, ¿no? Porque pues nos tienen confianza, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la parte más importante. Nos gustaría hacer más cosas para poderles darles más respuestas, pero a veces es un poco imposible para nosotros. Quiero comentarte, Adrián, por ejemplo, en el estado de Campeche se contactaron un total de 7 productores, ¿no? En el estado de Campeche. Y en el estado de Tabasco, pues se trabajaron con 10 productores. Pero estos productores, algunos están en una asociación de bufaleros, que es con quienes también tenemos pues contacto para este tipo de trabajos, y otros que no están en las asociaciones. Entonces nosotros tratamos de ser incluyentes y bueno, tratar de que estén incluidos todos en estos trabajos. Y bueno, afortunadamente los productores siempre han estado dispuestos a colaborar, desde apoyarnos con el hecho de mover a sus animales, que eso es algo muy importante, sí, claro, desde el hecho de facilitarnos a los manejadores de los animales, que igual esa es esta cuestión es súper importante, y además de que llegas un día a romperles el esquema de su manejo tradicional, y bueno, vamos a mover búfalos y a ver cuál sí, cuál no. Entonces, bueno, eso es una bendición, y como te digo, el compromiso y de darles y de ofrecerles lo mejor que uno pueda, y bueno, eso yo lo que creo que lo que estamos haciendo, afortunadamente. Espero que piensen lo mismo ellos. Porque el beneficio es para las ambas partes. Al fin de cuentas, están buscando información para publicar y también ofrecer mejoras, ¿no? Sí, claro. O sea, el fin último es cuáles son las preguntas con las cuales podemos nosotros ayudarlos a ellos, ¿no? O sea, esa pregunta, ¿es verdad que los búfalos no se parasitan? O sea, no, pues no es verdad. O sea, sí tienen parásitos. O sea, estamos contestando esas preguntas. Entonces, como tú dices, son varios puntos, pero también hay algo importante que creo que no debemos olvidar, que al menos a mí es la que más me motiva. ¿Sabes qué me gusta ver? Ver a los jóvenes estudiantes de medicina veterinaria, que muchos de ellos son puros voluntarios, que llegan y que quieren estar allá agarrando al búfalo, jalándole la cola, viendo cómo tiene el cuerno, no importa, pero yo considero que también ese es otro de los beneficios, y pues, no sé, tal vez alguno de ellos en algún momento se va a convertir o en un productor de búfalos o en un veterinario especialista en búfalos, digamos, o pues simple y sencillamente conocer del animal, y bueno, y también, ¿por qué no?, obtener una tesis, obtener conocimientos, y pues yo creo que pues son varios los beneficios que podemos obtener, ¿no? Sí. La verdad, bueno, y volvemos a la parte humana, ¿no? O sea, claro, además de toda esa parte humana de las relaciones que se pueden desarrollar. Usted nos decía en un principio que ha llevado 10 años trabajando con esta especie. Sí. ¿Qué se ha encontrado, doctora? Algo que también pues se relacione con este tipo de estudios, pero que también que sean parte de su crecimiento. Sí, bueno, de forma general, ¿no? Les puedo comentar, y esta es una anécdota y al mismo tiempo es parte de los resultados que nosotros tenemos. Aquí en el estado de Tabasco hay un parásito que es un parásito que se llama fasciola hepática, ¿no? Entonces, este parásito se encuentra en ciertas regiones del estado de Tabasco, y este parásito requiere de un caracol y de ciertas condiciones medioambientales. Entonces, si el búfalo es nuevo en esta región y el búfalo está en una región donde la fasciola hepática, que es un parásito importante para la bovinocultura, ¿qué pasará con él? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de tratar de ver si es el búfalo también, pues posible de que encontráramos en este animal, lo encontráramos parasitados. Y pues desafortunadamente sí encontramos. Desafortunadamente para el productor, pero nosotros estuvimos felices porque lo encontramos. Y entonces, bueno, ahí las dualidades, que tal vez está mal que yo lo diga, pero bueno, eso es un aporte, es un conocimiento. ¿Saben qué? Efectivamente, a estos animales les encontramos huevos de este tremátodo, de este parásito. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a seguir estudiándolo. O sea, ¿dónde están? Vamos a tratar de buscar, ¿será que fue fortuito?
vamos a hacer algo más grande para tratar de buscarlo, incluso en el rastro, hacer seguimientos y bueno, ahí siguen más cosas por hacer. Y hay otro tema que a mí me parece muy fascinante, el tema que tiene que ver con los ectoparásitos, ¿no? Con las garrapatas y específicamente el búfalo tiene un piojo que lo afecta específicamente a él. Entonces, este piojo, si tú tienes al búfalo en la región, pues me imagino que también debería tener vamos a llamar a su piojo específico. Y efectivamente, nosotros no lo habíamos encontrado aquí en el estado de Tabasco, hasta que un buen día, un gran amigo que también trabaja con búfalos, nada más que él está en la parte de reproducción, me habla y me dice, Nadia, fíjate que estamos haciendo y estamos encontrando, no sé, unos bichitos que se mueven en la cola de los búfalos. A ver, vamos a ver. Bueno, se inicia todo el proceso, iniciamos un seguimiento, bueno, vamos a verlo. Y entonces resulta ser que se trata de un piojo que antes no había sido reportado aquí en Tabasco, porque obviamente la población, o a lo mejor ya había, pero no lo habíamos escuchado, no lo habíamos estudiado. Y entonces nos dedicamos al estudio, se identifica al piojo y a partir de ese momento pues se hace también un reporte donde decimos, bueno, hay este piojo, hay que tener ciertas medidas, hay que conocer, claro, conocerlo, controlarlo y por supuesto evitar sus efectos negativos en el sistema de producción. Entonces, bueno, hay más cosas, hay otros parásitos también que son sumamente interesantes. Hay uno que se llama Strongyloides, que también es un parásito que la importancia de él es que en algún momento de su desarrollo pues pudiera desarrollarse sintomatologías muy graves para el bufalito. Pero también hay otro parásito que pudiera ser considerado zoonótico, que también ahí es donde nosotros, como veterinarios, como manejadores, como productores, pero yo no quiero causar alarma, ¿no? Lo único que quiero es, pues vamos a seguir estudiándolos para conocerlos, ¿no? Porque de eso se trata y también de buscar el bien de dos cosas, de la salud pública y de la salud animal. Entonces, todo eso se conoce como una salud y entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues nosotros podríamos avanzar en el conocimiento de estos maravillosos animales que la verdad son excelentes, ¿no? Para producir carne, leche, incluso, bueno, como animales de tracción, ¿no? Sí, es algo muy interesante que a veces son utilizados para cargar, pues, no sé, como carga y sí, para jalar. Todavía no los he visto en esa acción, pero bueno, pero sí yo considero que, bueno, con esos resultados, eso es lo que hasta el momento hemos hecho y esperemos poder continuar con este trabajo. Claro que sí. Doctora, pues ha sido un gustazo poder escuchar de viva voz lo que realizan en la DACA y pues agradecerle. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, gracias por la invitación y pues ojalá que se sientan inspirados. Sí. Y ojalá que muchos jóvenes puedan pues continuar con esta aventura, no solo con búfalos, sino con la ciencia en general. Y felicidades por este proyecto y este programa. No, a ustedes muchísimas felicidades, doctora. Y pues acá los esperamos cuando tengan más resultados. Para que nos cuenten, ¿no? Cómo les fue con todo el estudio en general. Sí, cómo no. En un año más, yo estoy segura que ya vamos a tener algo más para poder seguirnos actualizando, ¿no? Porque esto siempre así es, la ciencia se va actualizando, renovando. Y pues muchísimas gracias nuevamente, doctora. Por nada. Y bueno, auditorio, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, quien es profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Me refiero a la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos. Y de parte de todo el equipo de producción, les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y sintonizado en esa ocasión de UJAT Conciencia. Les habla Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.